va a dar de comer cuando salgamos por ahí a la calle, en restaurantes, en hoteles, en Canal Eureka. Me parece bastante interesante porque vamos a abordar realmente el calado que tiene la parte tradicional, la cocina malacitana en este caso, y el recetario tradicional de los productos malagueños de temporada en las distintas escuelas. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Guerrero Aguilera, que es profesor de la Escuela del Convento de Hostelería del Convento de Santo Domingo de Barcelona. Buenas tardes, Manuel, muchísimas gracias por estar. Tengo a Francisco Palma, que es profesor de la Escuela de Hostelería de Jacaranda, de Churriana. Muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos. Y Antonio Ordóñez, profesor de la Escuela de Hostelería de Santa Rosa de Lima, Fundación Victoria. Muchísimas gracias. Yo creo que tenemos una buena representación y gente que lleva muchos años de experiencia. Ya saben que estas conferencias se engloban dentro de la sugerencia de la Carta Malacitana, que es un ciclo de cultura alimentaria que lleva la Carta Malacitana desarrollando más de 17 años de forma ininterrumpida y que lo hacen en distintas ubicaciones. Tenemos aquí la Carta Malacitana, tiene como sede, por así decirlo, en la Ateneo de Málaga, pero también hacemos otras actividades tanto en el Castro Campus de la UMA, en la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga y ahora recientemente también en la cervecería, en la fábrica de cerveza Victoria, que se ha unido como nosotros a esta forma de poder fomentar, ¿no?, la cultura gastronómica malagueña. Yo voy a empezar así ya directamente, vosotros me vais diciendo, porque yo lo que quisiera saber es en qué situación está la formación en la que vosotros estáis. Yo además me encanta porque lleváis muchos años de recorrido y tenéis una perspectiva bastante amplia. No sé actualmente cómo está la formación en hostelería. No sé si vive un buen momento, si ha tenido momentos mejores o no sé, un poquito similar. Sí, bueno. Sí, disculpa, pero somos una representación solo masculina, que básicamente el departamento de hostelería de la Escuela de Hostelería malagueña, en un 90% son masculinos y hay muy pocas femeninas. El alumnado es un 60-40, 60 masculinos y 40 féminas, pero ellas casi siempre son las mejores alumnas. Y son una representación básica del departamento de hostelería. De hecho, se ha llamado, la contactó mi presidente, a una profesora, pero por motivos de agenda no pudo estar. Entonces siempre se intenta, pero es cierto que hay más hombres que mujeres y luego está, que es otro tema que podemos hablar o no, de lo que es la conciliación y la facilidad que tienen algunas mujeres para estar como estar. Yo llevo muchos años en esto y cuando llamo a alguna cocinera para hacer algún evento, participar en un cooking, lo primero que dicen es: espérate que me organice. Que hable con mi marido, eso es normal. Y cuando llamas a un hombre te dice: ¿qué día está el día de libre? Eso también es normal. Entonces es una lástima, desgraciadamente, porque yo también estoy aquí porque me tengo que organizar, ¿no? Pero bueno, así que gracias por hacer ese matiz tan importante, Francisco. En la hostelería, hablo en mi centro en particular, pero me imagino que será igual en todos los centros. Tuvimos un boom hace 15 a los últimos 5 años, tuvimos un boom donde llegaban mucho a vendar. Y creo que ahora ese boom está decayendo, está llevando a la enseñanza de la si me llegan menos posibles solicitudes de alumnados para poder cursar.
pasa algo que se queda por el camino, eso habría que revisarlo, o sea, ¿por qué no? Porque no llegas a son las mejores, o por lo menos son muy buenas, ¿no? Luego el grueso sigue siendo, la cocina profesional sigue siendo masculina, la cocina casera, por así decirlo, la más profesional es más de mujer, ¿no? Es un poco el avance que tenemos. Entonces, no sé si solo le queda con menos, vamos por dos. Yo comparto lo mismo con mis compañeros. Cuando yo decidí trabajar en este oficio tan maravilloso de la enseñanza, me planteé diferentes expectativas en mi vida profesional. Yo veía que el SAI de aquí no sirve, el turismo de aquí no sirve, y era una puesta segura para formar siempre en cantera. Lo que yo no puedo esperar es que en la parte de atrás se avanzaba en la circulación de alumnos de calor. Era algo imprevisible, porque estábamos en una época donde la prensa estaba en plena bonanza, Málaga empezaron a llenar la estrella en el Sevilla, empezamos con una apuesta más fuerte por el turismo, había una demanda enorme, se llevaban muchísimos alumnos fuera. El pensamiento era, el SAI está aquí, el turismo está aquí, pero lo que no podemos esperar es que decayera de esta manera la matrícula. Al tal punto que en este rescate que se produce en segundas convocatorias, sí, se rellena con alumnos, pero que a lo mejor nos encontramos que esta no es su primera opción, que no tienen una vocación, o que se han matriculado en algo, resulta que de repente están aquí en matriculados en cocina, y ahora toca la tarea del docente de gustarle el veneno y lo bonito que es la hostelería, de animarlo, de hacerlo comprender que es trabajo muy bonito, muy lindo, y que ha mejorado mucho laboralmente en estos últimos años. Si hay un cambio de tendencia muy grande en el perfil de la línea. Una preguntilla, este descenso de matriculación lo habéis notado de unos años aquí, 5, 6, 10 años, no sé si notáis pandemia, es que venía la pandemia. Probablemente la pandemia de la historia. Sí, ¿no? A lo mejor también que cada vez hay menos alumnos, porque hay una pandemia mundial y cada vez hay menos alumnos con la unidad de la pandemia. Y a lo mejor hay que se dan cuenta de que la sociedad a partir de pandemia también las condiciones laborales no son las más recomendables. Que la pandemia decidió dejarlo porque, bueno, la conciliación, luego por hablar con un profesional, le dijo, he descubierto que cenar todos los días con mi familia y esto es incompatible con mi trabajo y era un gran cocinero, ¿no es cierto? Y decidió dejarlo y tirarlo a otra rama. Vamos al perfil. El perfil me decís que chicos-chicas, de 60-40 de donde San Francisco. Yo personalmente estos últimos años que más ven el porcentaje de chicas a chicos. Ya, dan el porcentaje de chicas, efectivamente como dice suele ser mucho más aplicado y con un mayor rendimiento académico finalmente. Eso es lo que hacemos la verdad que tenemos más porcentaje de chicas desde hace ya algunos años y después falta rendimiento grado superior en cuanto a actitud, en cuanto a ganas, en cuanto a iniciativa, en cuanto a empresa. Sinceramente, cuando tenemos que estar por llevar a la gente a servicios de gente acá tenemos un restaurante siempre encontramos con las chicas que tienen mejor actitud y funcionan mucho mejor que el chico que va mucho más haciendo dependiendo en este caso de ese porcentaje En tu caso, en Barcelona hay más varones que hombres, ¿no? Estamos más varones que hombres. Algunos pueden más, intentamos llevar la representación, pero muchas veces ¿qué diferencia, o si es que la hay, la programación de las escuelas en estos años, como lleváis, que hemos dicho antes que llevamos más de 20, ¿no? 24 años, y creo que, bueno, también son
digo, vuestra trayectoria en la hostelería. No, yo quería también comentar un poco el perfil que encontramos en el año pasado. Sí. ¿Por qué es importante? Porque esto es crucial hoy por hoy en la educación y la formación. El perfil de alumno que nos encontramos hoy es otra generación diferente a la que nosotros hemos vivido. Lo encontramos mucho que no están dispuestos a dejar su vida en la hostelería, cosa que por un lado es positiva. La hostelería está cambiando y los empresarios se están poniendo las pilas positivas, pero luego nos encontramos alumnos que nos cuesta formarlos porque para formar tienen que corregir, va costando cada vez más hacer una corrección en el mundo y que van a seguir, que lo tomen como una oportunidad de aprendizaje. Nos vamos encontrando también que el sentido y el esfuerzo es mucho más bajo que antes. Ese móvil, la constancia, el esfuerzo, que esta generación que nos encontramos ahora, piensan que esto de otra manera, voy de otra manera aquí trabajando, y eso mismo es lo que ven. La hostelería es un mundo difícil, pero creo que cualquier oficio requiere de un esfuerzo similar y un compromiso similar. Y nos vamos encontrando generaciones que no están dispuestas a vivir que sí, los porcentajes que sí. Yo creo que van pasando los años y van pasando el discurso y va costando. Y la hostelería es muy dura. O sea, lo que es la cocina. Yo opino que la hostelería es dura. Lo es en algunos aspectos de selección, pero la hostelería ha cambiado muchísimo. Hoy precisamente estaba haciendo un sitio a un restaurante de bastante nivel, de horario partido, y me dicen que todo el mundo descansa 3 días a la semana, que trabajan 4 días. Y en esos 4 días no suman más de 10 horas de trabajo diario. Si te ocupas de 40 horas. Pero estoy hablando del presente de un restaurante de alto nivel donde tiene un servicio repartido y esto hace 10 años ya no sé. Todos están dados de alta absolutamente con el alta correcta y entonces el empresario que esto no lo hace no encuentra nada. No es profesional. Sí es cierto, hay que hablar de los profesionales, pero el empresario que contrata correctamente está mucho menos profesional. En la hostelería ya no es lo laboratorio. Tuve mucho más fácil que antes, económicamente, avance a la hora de la maquinaria, horario, forma de trabajar, mucho más liviano, sencillo, asequible. Esta etiqueta que tenemos en la hostelería durísima, entrega la hostelería a ella, que te mal pagaban, que te mal contrataban, que está desapareciendo. Pero que yo veo y detecto las visitas que hay a la empresa, que tenemos ahí una zona de información, el empresario que sigue llevando esta mecánica de hace 15 o 20 años, es un empresario que no encuentra trabajadores, que no lo van a encontrar y que va a terminar cerrando y modificando. Y yo creo que al alumnado hay que permitirle el esfuerzo y la constancia que requiere este trabajo, pero no solo cualquier trabajo. Y que esta etiqueta que tenemos los periodistas desapareciendo. Y hay que aceptar. O sea, nosotros somos los primeros que tenemos que vender esto bien. Porque yo creo que, bueno, nuestros compañeros que hasta que no se eliminen los turnos partidos, no se va a mejorar la seguridad. Y tú no puedes entrar a las 10, a las 5, a las 8 y a las 4. Eso no puede ser. Esta fórmula, por ejemplo, de este restaurante es el de los precios, ¿no? Es el salario de ganar, las condiciones, el salario de ganar, sería un poco
muchas veces no hay. Porque nosotros estamos, por ejemplo, en el centro, como consumidores de cocinas, de restaurantes, tenemos amigos, tenemos compañeros que tienen negocios, gente cercana, como si tenemos conocidos, si tenemos alumnos para trabajar, y es muy difícil, muchas veces te da un poco hasta de cosas porque no puedo presionarlo. Y en cuanto es cierto que las condiciones están mejorando y vienen motivados por la falta de personal que hay, y hay falta de personal y falta de formación, pero no porque no tenemos déficit de alumnos en China, que como bien decía Francisco, tuvo un boom hace 10-15 años y si unos paralelos no fueron a la misma velocidad que están ahora. Entonces es verdad que las condiciones van mejorando, seguramente seguirán mejorando, entonces si no hay un progreso, seguramente van a ir mejorando, porque si no, la falta de personal también va a ir en condición, ¿vale? Tanto en sala como en cocina. Sí, pero finalmente la jornada partida es bastante importante, pero hay que ver lo que está sucediendo en el resto del sector. No hay albañil, no hay mecánico, no están haciendo la partida, están haciendo la partida. Finalmente, lo que estamos necesitados es mano de obra cualificada y mano de obra dispuesta a trabajar. Más allá de la experiencia, que ahora se está entrando en el mundo, pero las nuevas generaciones son diferentes a las que tenemos nosotros. Por eso es imprescindible que haya una profesionalización continua y que el empresario sepa conciliar. Por eso es imprescindible que venga mucho el libro. Porque si no, no hay manera de que de hecho se habla de la educación del alumno y no de la universidad, porque en nuestro centro, por ejemplo, si estamos hablando de los últimos años, que tenemos cada vez más alumnos y universidad, con internacionalidad, que es la universidad, ¿verdad? Y gracias a ello, pues estamos cubriendo muchas veces las plazas, pero que introducir también la tecnología. Donde se va por sitio de personas que vienen de escuela, y como estamos comentando, me imagino que va a ser la teoría, pero en el momento que estamos hablando de nosotros, por ejemplo, tenemos alumnos que vienen de Marruecos, que vienen de Colombia, que vienen de Venezuela, que vienen de Argentina, que tenemos alumnos que vienen de Brasil, que tenemos alumnos de Francia también, Inglaterra. Entonces, digamos que vamos completando el ciclo, las promociones, con un perfil de alumno también una de las preguntas que quiero hacer, ya que os chapo en contar respecto a la misma, pero ya vamos a hacer de otra manera, como estamos hablando, pues seguimos y ya cerramos este círculo. Me habla igual que las chicas parece que las mujeres responden mejor que los hombres, académicamente hablando. Las nuevas generaciones tienen otro... Bueno, yo he estado en San Mariano con ellos y hablando de nuestra chavales, la gente de sala me dice que Mariano sigue pelando cada día 60 kilos de alcachofa diaria. 60 kilos. Claro, pues 60 kilos. Entonces a lo mejor lo que hace Mariano, que son sus 60 kilos diarios, se pone él y otra persona en cocina, pero normalmente es él. Igual me pregunto, igual la nueva generación me dice, bueno, yo voy a meter 60 kilos de cachorro diario. Hay personas que van a una fábrica y están 8 horas haciendo mecánicamente de medio. Algunos de los problemas que he encontrado cuando los alumnos hacen formación en la empresa, parece que hay una aprende. Tú se estás aprendiendo, pero no te estás dando cuenta. Aquí estás haciendo cada día elaboraciones de cambios para tener una formación acelerada de la incorporación a la empresa, pero donde aprendes la vida real, donde aprendes a trabajar y a levantarte todos los días, ir a un puesto de trabajo y repetir tu trabajo y hacerlo cada día mejor. Pero a lo mejor, si te ha tocado estar 2 semanas pegando todos los días 40 kilos de alcachofas que estás aprendiendo, a la constancia, a saber trabajar mecánicamente,
el cocinero tiene que ser polivalente, tiene que ser una persona que es capaz de hacer 5 cosas a la vez pequeñas y rápidas, o una cosa prolongada. Al ser rudo a la hora de hacer trabajo más fuerte, o a tener una motricidad fina para trabajar. Pero lo que tú vienes de enseñar español de alcachofa es un aprendizaje para ti, porque te curte y te hace profesional. Y aprender a pelar alcachofa con los ojos cerrados. Aprender a pelar alcachofa con los ojos cerrados, que no es fácil usar una alcachofa. Es complicado, sabes que la alcachofa no tiene lesión. Sí, entonces lo que es manipular alimentos de materias primas que vengan de primera gama, no vengan manipuladas, es un lujo hoy en día. El alimento que está en un centro, en un restaurante, en una farmacia, y por la puerta está entrando de alcachofa y no de lata, eso es un lujo. Claro, yo cuando hablo de, por ejemplo, de dificultades en el alumnado, puede ser la constancia de un trabajo repetitivo, la falta de motivación, porque no es la primera opción, o otra cosa, no lo sé, ustedes lleváis tantos años con ellos que sabréis, ¿no? El alumno de hace 20 años, el alumno de ahora, y no lo tiene nada que ver, ¿no? Una motivación es complicada, una motivación complicada, es un trabajo que básicamente es muy difícil. Una vez que yo algún cocinero, alguna cocinera que le gustaba, y de verdad que parece que se ha perdido el nombre, es muy profesional. Pero aunque eso es complicado, pero si te encuentras alumnos que sí que tienen si te encuentras alumnos que están motivados, como más como motivamos, nuestra principal misión, creo yo, es a los que vienen motivados no les motivamos. A los que no tienen motivación es muy complicado motivar. Complicado más que motivación, pero tampoco para los alimentos que sabemos pero aunque viene motivado, nuestra gran obligación es que se mantenga motivado. Nosotros, hablando un poco de lo que dicen los compañeros en cuanto a la alumnos del básico a la normal de coche, alumnos del clase complementaria, nos hemos decidido porque nosotros pusimos el examen de alimentos 6 horas de práctica y procuramos que todos los géneros que hay en la bunda nosotros controlamos la textura del pollo, controlamos los filetes de cerdo, controlamos las carnes de cerdo, controlamos el pollo, controlamos el pescado fileteado, controlamos el pescado, la pieza entera, controlamos el pescado fileteado, nosotros intentamos con una gran variedad de técnicas, no tenemos carta, con lo cual no tenemos tanta diferencia, sino que vamos cambiando durante el día a día, o tenemos el mismo grupo a grupo la carta, con lo cual cuando al final de año hace un de platos de elaboraciones que hacemos, por lo menos evidentemente de 150, 300 referencias, entre pastelería y cocina, los menús de personal igual, que nosotros elaboramos todos los grupos de personal para 50 o 5 personas, dedicadas al centro, y procuramos que todos los géneros que utilizan la prueba utilizamos la alimentación, no tenemos una limpia, no tenemos una mirada, sino que tenemos que trabajar en una cosa sencilla, nos permite que funcione, pero que tenemos la motivación de los alumnos es complicada, es verdad. Nosotros sí tenemos la suerte de que la mayoría de los alumnos vienen motivados porque la formación es un poco distinta y realmente el que quiere estar allí se queda. Si no quiere, pues seguramente es una necesidad porque, como bien decía los compañeros, no es una profesión que se está haciendo así de práctica, sino que gusta, pues seguramente una procuramos tener mucha variedad en cuanto a las prácticas, procuramos aprovechar los eventos, aprovechar las mesas de restaurantes, de todo lo que podemos poner de práctica para hacer
ver cómo funcionan, qué puede funcionar, cuando van de práctica, pues que vean qué hacen los compañeros que sí están aquí trabajando, qué hacen, cómo trabajan, cómo ganan ese sueldo, como decía el tema, y si ellos se ven capaces de terminar el año de estar cobrando con ese trabajo. Es verdad que es difícil motivarlo, las clases no pueden ser tampoco las remuneradas, pero es que no le cuentan muchas cosas. Hoy en día, un vídeo en redes sociales de 4 minutos no nos va a dar ningún chaval. De 1 minuto, de 1 minuto, son capaces de mantener la atención. Por lo tanto, es que muchas veces tienes que organizar el trabajo de tal manera que si tienes que pelar lo que estás hablando en chino, pues prefieres que te va a tener 24 y poder rápidamente. Otra cosa, si te gusta un par de horas de actividad, de aquí no no va a trabajar mañana, el año tiene que tener en cuenta muchas cosas, la hora de vincular, de moverlo. Es verdad que son generaciones diferentes, ¿verdad? A mí la mía no tiene nada que ver con la gente joven de ahora. Y que dice, hay que hacer un vídeo de hacer esto y antes de hacer eso, y ahora Claro. También nosotros tenemos que dar, pienso que nosotros estamos en una visión pastoral, lo que nos encontrábamos en nuestras clases de cocina, por lo menos se pueden pensar y no tampoco es tanto diferente, lo que pasa es que tú piensas que ya lo sabes tú y ya debes de saberlo lo mismo que tú sabes y que la gente lo que cerramos con Antonio y cerramos el tema de la motivación, quería yo partir de la base de qué grupo de alumnos tiene. Y quería comentar el tema de la matriculación, de la aceptación de matrícula, cosa que no sucede a los centros públicos y concertados. Lo explico rápidamente. El Ministerio de Educación concede un porcentaje a cada grupo que se matricula. Hay un porcentaje para alumnos de ESO que acaban de terminar la ESO o la primera de la pasada. Otro porcentaje para alumnos que vienen de formación profesional. Grado básico para un grado medio, grado medio para un superior. Y luego hace un saco roto, muy pequeñito, un porcentaje pequeño para varios. En varias viene gente de bachiller, gente más mayor, que tiene su formación y ahora quiere cocinar, y lo tiene claro, porque es más mayor, ese saco roto tiene que ser un 10%. Bueno, nosotros encontramos, por ejemplo, que el gran porcentaje de alumnos que se matriculan, que son de eso, pues la cocina es siempre una opción para apuntar a la hora de no saber en qué más se apunta. Porque comer tenemos 3 veces al día y cocinar se ha de cocinar en casa. Y si no, bueno, justo lo aprendo. Y como está muy bueno de cocinar, programas más por ser, todo muy bonito desde fuera, también las redes sociales me ayudan, restaurante, plato, bonito. Bueno, pues resulta que yo me iba a matricular a repetición, me apunté para repetición, pero la segunda vez que tengo personas. Me voy a apuntar para esto, pero la segunda vez que tengo personas. Entonces, esto nos está correcto, cuando nos encontramos alumnos que llegan, y eso es muy su vocación. En un porcentaje, yo diría, bajo mi experiencia, de un tercio de la momento de la física que se puede esto. Además de otra persona, que son alumnos que quieren acceder, que quieren hacer un grado superior, no tienen los estudios, necesitan un grado medio de puente para poder acceder a ese grado superior. ¿Qué le pido? Quisiera, pues que no está mal, pues y luego nos encontramos los profesionales con gente muy motivada, pero no está motivada porque no tiene vocación. Y ahora, en esta curso, por poner un porcentaje, el profesional, el docente lo que intentamos es rescatar a alguien para que digo, oye, pues me metí aquí, bueno, como soy una flota, oye, pero me está gustando. Pero es un esfuerzo grande para encontrar, de repente me metí por aquí, porque yo quería hacer otra cosa, y me está gustando.
falta de motivación es porque no está en el lugar adecuado, no está matriculado en su vocación. Luego, la encontramos también en ser tan joven. Hablamos de que las chicas funcionan mejor que los chicos, y pienso que uno de los motivos puede ser porque tenemos un público muy joven y las chicas somos unas ser más maduras en general. Y tienen más claro antes y saben estar adelante. Los chicos que siempre están un poco en otra área. Y cuando eres tan joven, tomar la decisión de qué vas a hacer, qué profesión, yo alguna vez le digo, no os preocupéis, yo voy a cumplir 57 años y ahora mismo no sé lo que quiero hacer de nuevo. Pero es gente muy joven, gente que está decidiendo qué quiere hacer. Esto es muy bonito, como tienen en algunos países del norte de Europa, que antes de terminar su formación básica, sus estudios obligatorios, mandan, eligen 3 oficios diferentes y están de otra semana en cada oficio, y es lo que no es para poder matricularse. Aquí en España eso no se hace porque educacionalmente siempre vamos a decidir, porque no es fácil decidir qué quieres hacer en la vida, o para qué te quieres dedicar. Entonces te encuentras gente que quiere en la cocina, están motivados, que les gusta, y esa gran mayoría van a ser cocineros o van a terminar sus estudios de la universidad. Luego ya veremos cuando se incorporen en la verdad, pero hay una mayoría. Luego hay un tercio que, bueno, ahí está, y consigue sacar algunos frutos, y luego está este tercio sin vocación que consigue rescatar le comento que hablo sobre todo por las matrículas que nos llegan a los públicos de concertados, que está la forma. Y luego nos encontramos gente, luego encontramos personas que ya son más adultas, que tienen 20 o 21 años, que estudiaron y que ahora ya tienen claro que quieren estudiar cocina, pero están en ese saquito roto del 10% donde es inaccesible para ellos matricularse. Y en cambio, este grupo de estos que hemos alto no lo tiene. Entonces, las matrículas nos traban mucho ahora en coger cantores. Nos traban mucho. En una matrícula de 30 alumnos terminan titulando, se termina titulando la mitad, es un doble. Y si de esa mitad que se ha matriculado conseguimos que la mitad sean profesionales en el día de mañana, o sea, que se incorporen al mundo laboral y sigan y continúen trabajando, es un logro. Y hablamos de 30 alumnos ante 5 o 6 que se van a dedicar verdaderamente a la piscina. Imaginaros la inversión que se hace para de medio, de maquinaria, de docente. Eso es muy habitual en muchas profesiones, tanto profesiones, tanto carrera universitaria y formaciones profesionales y otros. Es verdad que de los que sale luego no todo el mundo suele. Pero él tiene otra visión, yo no sé si también tiene algo que ver con la ubicación geográfica. No lo sé. Eso también siento que el perfil es distinto también en cuanto a la educación y la educación tampoco geográficamente a lo mejor no hay, pero si es verdad que el perfil de alumno que nosotros tenemos ya desde el principio prácticamente, siento que los alumnos que bien dice el Antonio se presentan, bueno, voy a estudiar esto, a ver qué tal, muchas veces no conseguimos enganchar a ese tipo de alumnos, funciona muy bien, de hecho se dedican mucho, no solo se dedican a la se quedan de negocio, que también al de negocio, también es un empresario, puede fijar trabajar en otra provincia, o de fuera, o incluso mucho de extranjero. Porque nosotros sí tenemos alumnos que directamente pues motivar que se motivar, algunos que van al curso, uno puede ser algo, pero la mayoría sí quiere motivación, sí quiere dedicarse, y de hecho se dedica. De hecho después se examinan los restaurantes o los hoteles de mano, por la provincia, donde nosotros estamos en el interior, estamos en Barcelona, como está viendo una reprobación en las empresas en cuanto a personal, en cuanto a las cartas, en cuanto a las maneras de trabajar, en cuanto a las profesionales del sector, y haciendo gracia a todas las
de bienvenida y si cuando ha terminado, ha dicho que ahora que no me importa, voy a estudiar y sí tenemos mucho. Es verdad, eso nos facilita mucho la vida. Y que no consigo entrar a la República Principal por el problema que comento de matriculación. Quiero decir que no consigo entrar ahora en eso. La gente esperando entrar en el plan. No me puede ser genérico. Que tampoco quizás no es genérico. Porque es que depende de la formación. Entonces, claro, puede ser que sea porque no accede a este tipo de formación, o simplemente nosotros estamos en una zona que estamos rodeados de escuelas de otros institutos de la escuela pública. Entonces, bueno, que al final cada uno decide y lo mismo que pueden encontrar aquí, que pueden venir conectados de primer nuestro público, que simplemente quieren estudiar cocina y ya sabes, estudiar estás acabando con Francisco, estudiar con Antonio y dicen, pues bueno, pues voy a tienen que hacer tampoco yo cuando empecé a estudiar, yo recuerdo que yo podía estudiar una cosa muy curiosa, yo hice una solicitud en Heliópolis, en Sevilla, en italiano, me cogieron a la escuela de hostelería de Cali, busco texto, me cogieron a la escuela de hostelería de Barranquilla, no conozco a la escuela, y no, bueno, por ahí me fui, fue algo aleatorio. Pero sí es verdad que el recinto tenemos yo sí lo encuentro motivado y de hecho creo que podemos ver los resultados después en la calle de tanto el restaurante como de la renovación que se llevan a cabo y que se ha llevado a cabo en la restaurante en la Málaga y en la provincia. Tanto la calle como la provincia. Vamos a ir avanzando en el temario. Me gustaría hablar precisamente de esa evolución también de la programación, de lo que se imparte, ¿no? Siempre tradicionalmente se hablaba de la cocina francesa, que hace unos años ocupaba, ¿no? Y ahora vamos lejos, si no hasta ahí. Entonces, contamos un poco más sobre esa evolución hasta de la programación, que es lo que se imparte ahora. Vale. Los módulos son exactamente los mismos en el en la medida de cocina se tiene en el primer curso de elaboración y conservación de alimentos y luego tiene la culinarias. Pero elaboración es como todo el producto, cómo se prueba, cómo se conserva y la técnica culinaria es cómo se escribe, cómo se adapta, cómo se ese es el primer curso. En el segundo curso ya se toca un poco más la cuestión internacional, sobre básica en el primer año. En principio, aquí no te dice la administración con lo que tienes que hacer y es importante. Claro, y ahí ya depende de cada profesor o de cada profesor. El primario de los niños, me imagino en todos los centros andaluces, el primario no va a ver. El primario de niños y luego ya cada profesor lo va adaptando al sistema de la clase. Sí, sí. En cuanto a certificados de finalidad de nivel 3, en primer año damos certificado de nivel 1, segundo año certificado de nivel 3, un título propio, lo que nos queda, y ahí sí lo basamos en los certificados de profesionalidad de nivel 3. Nosotros, claro, tenemos la obligación de dar los contenidos que nos vienen marcados, no que certificados por Real Decreto, pero sinceramente lo que hace y lo que yo llamo un contenido de mínimo. Claro, como mínimo yo voy a dar lo que me exige la ley. A partir de ahí voy a complementar todos esos contenidos con todos los entornos que vamos a tener. Para no ser mismo, porque los contenidos que tenemos que dar son obligatorios, pero si te dicen que tienes que dar técnicas de corte de cultura, no te dicen que tengas que dar solo de 4 minutos. Quiero decir, nosotros tenemos ese contenido, lo hacemos de mínimo y a partir de ahí pues nos implementamos con todo.
entonces, ahorita ya también en la parte más malagueña, este día a día de vuestra cocina o de vuestra formación o de compartís, porque para mí pienso que hay una responsabilidad de la formación en que se traslade el patrimonio gastronómico, en este caso malagueño, ¿no? Partiendo de esa responsabilidad que nosotros tenéis largado para poder decirle a las futuras generaciones, a esa cantera, si son 5, 10, 4, ¿verdad? Pero oye, cuando salgas a la calle, tienes que tener por lo menos una base, ¿no? Entonces, no sé, la cocina malagueña, cómo está presente y la tradicional en nuestra cocina. Mira, la cocina malagueña en sí no aparece. Aparece cocina andaluza, porque la vida de currículum, de todos los módulos que tienes que impartir, parte del temario, una vida andaluza, ¿vale? Vale. A partir de ahí, en técnicas culinarias, pues una técnica es explicar sentido, ¿vale? Pero depende mucho de dónde el profesor o la profesora tomó la sensibilidad, entiendo, de la sensibilidad de la persona que imparte, ¿no? Del profesional que sí, depende básicamente de eso, ¿vale? Que estas firmas profesionales que supuestamente van a trabajar en la provincia de Málaga, pero en principio la administración tiene que yo entiendo que la administración, claro, no se dice nada de Jaén, de que estamos en Almería, pero ya depende de cada profesora de donde sea. Nosotros somos públicas, nosotros no queremos venir de ese de Málaga, por ejemplo, de Málaga vivimos 5 años, 7 años. Vale, evidentemente sí que hago cargo de internet, ¿vale? Puedo saber que alguien me lo conocía, pero ya depende de cada persona, si se imparte papel escenario vamos a hablar de la selección andaluza y esto concretamente la andaluza y la persona mexicana, cuando viene de Chile, Chile se hace de distintas formas, de distintas técnicas, que no se lo hace a él, porque se hace lo a él. Postres típicos, claro, pero sí que se hace pero depende cada uno de la sensibilidad de cada persona. Quería comentar antes de que hablamos de la cocina de la cocina francesa, que es una parte de hace 30 años, cuando yo estudié cocina, pude que la cocina había cambiado en un 70% de lo que aprendí. Y yo les puedo enseñar lo que es lo que me enseña, ha cambiado. Lo que había en la carta del restaurante hace 30 años no está ahora. Los docentes, nuestra labor es adaptarnos a los tiempos, de otra manera de motivar a los niños. Ahora la cocina es global. Antes se estudiaba cocina regional, cocina francesa, algunos platos internacionales, y ahora la cocina es global. Si tú quieres enganchar a algo en la cocina, tienes que poner cocina regional, tienes que poner cocina malagueña, pero tienes que irte a algo que a ellos se hace muy bien. Porque da igual lo que cocinan. Si realmente está la técnica de la fritura, la técnica del salteado, la técnica del broceado, da igual el plato en sí. A mí lo que tienes que reconocer qué técnica está haciendo. Seguramente que en México dará otra cosa con sus platos, pero finalmente la niña aprenderá a freír, a saltear, a cortar el palito. Entonces, por ejemplo, cocina francesa apenas ven. Más de la cocina francesa que está instalada en una formación regulada, ¿no? Con su nombre, ¿no? Pero hacer platos franceses, y cuando tú quieres la cocina internacional, se van a este país de buenas, se van a Túnez, pero con algo más, pero la cocina francesa no se puede más. He visto también donde podemos aprender. La cocina malagueña la coge el día, la mayoría, depende de dónde sea. Si son más de pueblo, la cogen mejor. Si son más rurales,
si en casa de una madre bisabuela, madre o abuela, la cosa de ser también, porque ya finalmente en las casas hay mucha anisfragio, mucho microondas, y muchas vecinas de la piel en muchas casas. Y bueno, yo creo la bonita, la cocina maravillosa. Bueno, ya, me voy a la que comenta de la cocina maravillosa. Nosotros lo que hacemos, tanto en primer curso como en segundo, porque cocinar todo el cocinar, bueno, pues siempre intentar que algo de lo que hagamos sea un algo maravilloso. Y ir disfrutando durante el curso hasta que cuando termine hemos hecho un repaso de lo que nos falta en la madre. Luego en el segundo curso encontramos una nueva reunión por parte de la Catalana Africana, que es la jornada de gastronomía malagueña, que acercan a los proveedores y a los alumnos para que conozcan las materias primas que tenemos en la provincia, de un evento maravilloso, me parece espectacular, los alumnos lo acogen de una manera muy buena. Nosotros también luego en nuestra programación tenemos una hora libre que se llama hora de libre configuración, y esa hora nos dedicamos parte de ella a cocina de Málaga. Dividimos de 8 comarcas de Málaga, se agrupan los alumnos por comarca, las estudian, estudian productos, materias primas, estudian recetas, y luego nos dedicamos, cuando estamos en el parte práctico de cocina, a elaborar alguna receta de las comarcas para que las conozcan. Y bueno, yo creo que pues un poco de todo, que no se vaya a hacer un arroz blanco, un arrochero, un caldillo de pintarreja, y aprovechar cada vez que tocamos un elemento, un proyecto. Por ejemplo, este mes pasado estuvimos con la legumbre, y por supuesto con la legumbre hicimos un hummus, un dal hindú, lenteja, hicimos un falafel, pero también hicimos una ensalada, hicimos un potaje de libertad, un potaje de bacalao, ¿no? Y entonces con esta mezcla le damos una de cal y otra de arena para que se haga interés, y siempre que se me dejo a la industria. Y habitualmente cuando usted está enferma, esa parte que se me da en su carta, todo eso siempre hay algún cosa que sea malagueño y que no sea malagueño y compromiso malagueño. Claro, de lo que se trata, cuando le hago la pregunta, ahora no voy a responder a lo que me comentaron, no es tanto por el hecho de que si estamos en Málaga, tenemos que estudiar Málaga, sino porque creo que la parte del patrimonio gastronómico es necesaria, o sea, que no se pierda. Ahora entraremos a los que ha habido madres y abuelas, que siempre son madres y abuelas las que se han cocinado, pero mi generación ya no cocina. Y no se trata de ensayo, sino de tiempo y de desidia, absolutamente, que da lo mismo lo que tenga, si tiene una AliExpress no lo usa. Eso entraremos en eso también porque es importante, no solamente el hecho de cuando salgan a trabajar, hagan un despachuelo, sino que... Eso es beneficioso para esta profesión, ¿no? Es de los pocos oficios manuales y artesanos que están siempre ahí, porque ya la gente no está dispuesta a usar su tiempo en perfil profesional. Invertirlo. Es algo que beneficia al cocinero. Pero es un trabajo que va a durar durante algo más tiempo. Eso, la robótica está de buena edad, espero no ver. Ahí, ¿no? Manuel, la parte gasto, porque yo me consta que hay mucho peso de Málaga en vuestra escuela. Sí, hay mucho peso de Málaga. Se nos cocina nacional, por supuesto, no lo sé, una cabada o como tenemos montado, por supuesto. Hay mucha cocina andaluza, mucha cocina tradicional. Yo andaluza ya no me entiendo un poco, porque aunque hay mucho peso de la cocina malagueña, no es verdad que tenemos muchos eventos durante el año, muchas salidas fuera, y desde que empezamos a hacer un terreno en la escuela, pues hemos intentado llevar tanto nuestro restaurante interno, llevamos la sede para el consumo de los alumnos personal,
encontramos al principio porque, bueno, porque íbamos a la mejor alguna metida en la mejor de 20 por ciento, íbamos a alguna cena de gala y tal, y nos reuníamos y veíamos los menús, siempre que era cariño, creo que el doctor durante 20 años, y sabes lo que estoy hablando, nos encontrábamos Antonio cuando íbamos teníamos el menú, que ya quizás para el año anterior, la primera referencia un poco y tal, y nos encontramos que había todo en el plato antes, porque había vino de todo, pero me gusta también los vinos de fuera, ¿no? Pero creo que tenemos suficiente vino en Andalucía o en Málaga, como para que uno oferta el vino que es el menú. Y a partir de, bueno, pues también nosotros decidimos coger ese camino, también en la cocina tradicional, y si vamos a Jaén, como tal aquí, por ejemplo, algún ejemplo de menú, que nos vamos a ver, como vamos a hacer unos platos tradicionales de comer, en Almería, o en Huelva, o en Cádiz, pero el peso máximo de la leña en nuestra cocina es muy alto. Nosotros siempre hacemos cocina de la leña, porque es el plan tradicional, que se mencionaba, que veo que desde 20 años que llevamos trabajando 10-12 menús, de los 10-12 menús, he sacado un 80-90 referentes de platos sin contrato y maquillaje. Y lógicamente tiene un peso muy grande. Es una manera también de motivar, es una manera también de pregonar, por ejemplo, queremos que nuestros alumnos hagan cocina malagueña, nosotros tenemos que hacer cocina malagueña. Si queremos que ellos consuman bien malagueños, tenemos que pedir y que les den ese menú de la malagueña. Y nosotros cuando hemos salido fuera del extranjero y hemos celebrado, como te comentaba antes, el Día Mundial de la Tapa y hemos estado echando unidos, nosotros no llevamos los blancos. Nosotros hemos ido diciendo que tenemos que hacer no sé qué tapa, tal. Nosotros hemos llevado los blancos. Cuando hemos estado en México, cuando hemos estado en la cocina andaluza, porque claro, nosotros tenemos una empresa pública que yo mando a luz y bueno, intentamos llevar cocina representativa de Andalucía. Pero bueno, siempre tiramos un poquito más de Málaga porque somos de Málaga. Y llevamos una lista de referencia a México y los 19 platos que hay a lo mejor 12 elaboraciones de arroz. Para nosotros tiene un peso importante y además siempre que salimos fuera, siempre que tenemos eventos, siempre que tenemos patio de comida, ya sea hablando de Corisma, ya sea en la ciudad de Andalucía, en Italia, que en el 2010 fuimos a Italia hace 15 años. Hace 15 años nosotros llevábamos sigo echando a la vida de Italia. Hace 15 años. Hace 15 años llevábamos la cocina, llevábamos la cocina. Y bueno, ¿cómo llevábamos? Pues organizábamos hasta el proyecto del alcalde. De Turín, estaba hablando de Turín, de Roma, de Milán, de varios productos alcohólicos de Milán. Entonces, para nosotros tiene un peso muy importante. Y además yo hemos demostrado a los alumnos con la práctica que la cocina malagueña parte de una arraigo de aceptación, una cocina saludable, es una cocina rentable, ¿vale? Que también es importante porque nuestro futuro cocinero se va a futuro futuro del departamento o de negocio, y se ve que es una cocina de éxito. Es una cocina que tiene éxito porque ellos están viendo la aceptación directamente, están viendo la aceptación que tiene esa cocina, que el restaurante se llega, que no se llega. Y es muy curioso también que cuando vamos fuera dentro de la cultura de los restaurantes y ponemos un plato de comida, vemos como nuestro mercadillo, vemos que una vez, hacía años que no te lo había hecho. Porque la mujer a la última vez de la silla no lo probaba. Pero son recuerdos que tienen su memoria de sabores, de platos, que se están perdiendo. Porque nosotros sí hacemos cocina de huevo. Y cuando vamos a la provincia, también hacemos cocina de provincia. Porque siempre hacemos la cocina hago hincapié a la que están participando, que no vamos a empezar a ver, no solamente porque de parte obviamente la Cata Malfitana busca, ¿no? esa promoción, ¿no? del producto malagueño y del recetario, sino por ese compromiso
con que se hice, que tengamos los fondos, ¿no? Yo escuchaba a gente joven decir que quiero aprender a hacer aires, ¿no? Primero aprende a hacer otra cosa, ¿no? Con el fondo, y luego ya si quiero hacemos el aire del fondo, pero es decir, que tiene como brillante ese pulido de pulirse, ¿no? De una cocina, ¿no? Claro, o sea, para hacer un aire es maravilloso, un aire de puchero, primero vamos a hacer un puchero y después me hacen un aire de puchero y me va a parecer maravilloso ese aire, pero vamos a aprender a cocinar primero, ¿no? Un poquito la base, que a lo mejor puede ser lo que también enlace con lo que hablaba ya antes, ¿no? Es que yo quiero ir muy rápido, ¿no? Yo veo mucho en Instagram que hace muchas cosas, por ejemplo, yo en Instagram me voy a hacer programas de televisión y quieren saltarse pasos para llegar, ¿no? A lo mejor. Sí, se saltan esos pasos. Entonces, la cocina global, yo decía, bueno, también es un enganche, ¿no? Para la gente joven. El falafel, yo hablaba, ¿no? Del falafel, por ejemplo, bueno, estamos globalizados, o sea, todo el mundo sabe de alguna manera hacer sushi, ¿sí? Pues es fácil o es menos tradicional, porque digamos que, pero bueno, a lo mejor para nosotros es la forma de engancharlo por un lado y luego le doy la vuelta por otro para llevarlo. Dejar a un lado el recetario francés, esa fría, y haciendo otras cosas que las dejan a la luna, sin tensión, que se me va a hacer españoles con la luna de luna. Le es familiar porque todo lo que voy es que lo que se come, lo digo actual, lo digo en términos general, lo que se come está tan globalizado, estamos tan franquiciados en la cocina, en la gastronomía. No es la misma posición. Digamos solamente están globalizados uno y de alguna manera nosotros estamos estandarizados. ¿Me explico? La gente joven va a poner siempre la de comida rápida, la mayoría, ¿no? En general, ¿no? Esto queda para que nos vamos a buscar un sushi. Pagamos €20 y ponemos pedido de mala calidad, y al día siguiente vamos a un mexicano, a un taco. Vamos ya tenemos 7 horas y vamos a comer lo que nos hemos encontrado en la parte del restaurante, en la parte estandarizada, donde rusa, croqueta, pulpo, tataki, Normalmente va o en pamba o en brioche, haciendo la y claro, tenemos una estandarización para el que se nos adulto, ¿no? Hoy por hoy, el que cambia, el que se sale de ahí, es que como marca, no incluyen los que tienen cierta cultura restaurante para hacer actitud y de verdad. La importancia de comunicar, porque luego son futuros, esas personas sí van a llegar lejos y normalmente no es que la cuchara esté de moda o no esté de moda, sino que lo tradicional cada vez se encuentran más dificultades en la calle y que creo que los profesionales que recorren ese camino, que no lo solamente con tener que estar no sé cuánto, aunque tengan en la carta ciertas cosas que dicen, es que tengo que vender, ¿no? A mí me la gusta, pero si no tengo un tata que lo vendo, ¿no? Voy a hacer una pequeña información rápida con el cambio. Hace 2 años y medio, 3 años, abrí un pequeño restaurante cerca del centro, para la Costa de Oro, se llama Base 9, dos cocineros muy jovencitos, muy jóvenes, muy hermanos, de otro local, muy acostumbrados a los especiales, que estudian con el mujer, justo cuando arriba, cuando salimos, me gusta lo que hacen y creo que van a funcionar. Vale, pero siguen, ya casi todas las semanas que me están fuera, y lo único que hacen es cocina tradicional, muy cuidada, bien concentrada, con un toque superficial, un toque moderno, pero cuando me comí el algodón que hacen allí, la última vez que estaba en la escuela, no me lastima, haciendo espuma con la calabaza, es buenísimo. Es un restaurante de los cocineros jóvenes, y no tienen el pulpo, el tartar, eso es estandarizado que lo encontramos. Pero yo creo que aparece y que está cansado de hacerlo.
con una forma, nuevas técnicas, una forma de atraer que utilizan los hospitales tradicionales, no solamente en el área, digo tradicionales, para poder darle ese brillo diferente. Pero las técnicas se pueden evolucionar y evolucionar. Yo me imagino que la baja temperatura que la persona va a hacer que está raro, porque no le hace el efecto apropiado de la máquina de la cabeza, al vacío. No sé si se lo explico, siempre el mínimo de la calidad. Claro, dependiendo de las técnicas, puede hacer una espuma de chiva y tampoco lo mejor con ella. Pero sí que la mejor técnica ayuda a la manera maquinaria que existe que no es estandarizar. Puede estandarizar más el producto, sino no depende tanto de la capacidad de la cocina, de la técnica, obviamente no es hecha, así que no es fácil si eres capaz de elaborar la maquinaria. Bueno, sí, yo creo que las nuevas técnicas y las nuevas manos pueden evolucionar así, dar una evolución para hacerlo siempre. Yo creo que también necesitaba una evolución acá. El hecho de que nosotros tenemos que ver muchas veces, cocina de cita y una cosa. Pero muchas veces para nosotros es un complemento. De la temperatura, el complemento de la carne, el complemento de libertad. Así que completamente lo mismo el hecho de decir, es que la forma, el plato, sirve por hecho de la creo que lo que hace que la beneficia la cosa como una oración o un trigo lechado, que se puede hacer perfectamente por parte de la cocina, en San Fernando. Que no podemos hacer la cocina, por ejemplo, lo mismo que un cocina. No podemos hacer un relleno de dieta. No podemos hacer otro tipo de elaboración. Yo creo que el salimos en el básicamente de la forma de plato que se lo hace y ya de que se lo hace. No, el camino puede ser más fácil de hacer. No puede ser que se lo haga, pero no también puede ser que se lo haga. Puede ser que se lo haga, igual que la comida, igual. Nosotros no aprendemos a cambiar el tipo de trabajo. Nosotros no podemos quedar eso muy que el camino de trabajo como se hace siempre tradicional. Como que nosotros podemos servir, pero que tenemos ver la necesidad que tiene ese plato y cómo acompañar el complementarlo y no llevarlo para que la pieza y pague a él por hablar la situación que tiene en el día. Acompañarlo, sirviendo de manera, con el calor, con mantener un plato bonito, bien presentado. Para el tiempo de ahora, ¿no? El año pasado comenzamos la clase en el primer curso de darle a algunos con una pincita de fruta. Esa pinza, de lugar de lado, lo que fue el espumador y la hora de la pinza. Y le damos de nuevo cuando yo te diga, yo te lo explico. Cuando yo el tutelito, cuando yo te una idea para defender el tutelito. Por eso es importante que la psicología de cocina sí, es cierto que estoy hablando de una obra así en realidad cuando me gusta el histórico y me ayudan a guisar y a cocinar. Hacer mis frutos, a tomar una manera y a cocinar. Y luego ya, en el momento sacando la receta y ya se pasa hacer todo esto. Es cierto que es muy atractivo. Es cierto también, como que decía antes, que los programas de televisión no hacen bien, los reality no hacen bien, que en 10 programas de una persona está haciendo un plato espectacular cuando no es capaz de hacerlo. Hay una maquinaria detrás, un marketing y ahí yo creo que
verla visualmente, la arquitectura, en algún restaurante que queda bien en España, que es muy proactivo en este tipo de técnicas, como el restaurante de Disfrutar, una de los cerradores de Lili, pero hoy por hoy es seguro que va a ser un tren empezar ya de texturizar, ahora ha cambiado bastante a lo mejor, bajo mi criterio personal, y las técnicas que sí benefician a la cocina se han quedado como es la cocina al vacío, que mejora mucho a la hora de las cocinas de controlar esa técnica está, cuando uno lo aprende, lo usamos bastante en cocina, pero luego la publica en el aire y tal, ese es un complemento que aprenden cuando implementan su cocina y que luego esto, les gusta, sí, pero vienen algunos resultados, pero otros vienen con algo de desarrollo, no se la veo de probar. Es verdad que es cierto, hay programas que hacen que se programa como una expectativa desde el principio, pero es verdad también que en cierto modo, cuando el segundo de la cocina, también son fotografías para que se programa, para que hay sellos de televisión de cocina, de cocinero, películas, dibujos animados, series de dibujos animados, o sea, algo que hace 20 años no se pensaba. Entonces, tiene su parte, digamos, que nos ayuda, digamos, que nos ayuda en la serie de algunas veces a la hora de la clase, y sí es cierto que también hubo un gracias a nuestros programas de televisión en la que se puso de nuevo la cocina, y el decir, se equiparó durante mucho tiempo a los cocineros y cocineras como estudiar de rock and roll o de música y tal, se llegó un periodista que soy votado esos años y digo, madre mía, claro. Claro, todo es su tiempo, ¿no? Puede ser su tiempo, claro, tiene su sentido. Voy a dar el paso a alguna pregunta al público, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, sí, perfecto. A ver si alguien de mí puede pasar. Es que para grabarlo para la muchas gracias. Eso es un amor. Buenas tardes, gracias por la charla, por la que me habéis dado. Viéndolo al principio de la mesa que había hablado respecto a las condiciones de trabajo en la hostelería. Y evidentemente para mejorar las condiciones de trabajo, los futuros profesionales tienen que estar formados. ¿Qué formación se le da de derecho del trabajo al alumno en vuestra escuela? Sé que se le da el tema de economía, para cómo gestionar una rutina, cómo gestionar el tema económico, y el tema de derecho al trabajo, de condiciones laborales, también hay un módulo específico que es formación de orientación laboral. Se le da formación al respecto. Hay un módulo de me parece que son 2 horas a la semana en el primer curso que se le da esa formación. ¿No? El profesor de los FOL, que ahora se llama primer curso, hasta ahora se llama formación de orientación laboral, que se impartía 3 horas en el primer curso, el segundo curso de empresa de iniciativa emprendedora, el segundo curso con 4 horas, y ahora voy a cambiar ese y bueno, durante el primer año y segundo año recibiendo ahora ya son 4 horas cada curso semanal. Y se le impacta de turno, de derechos de mediciones. Y bueno,
título convenio, que es una nómina, estatuto de los trabajadores, se informa de todo. Es un módulo que si no lo prueba, no tiene título. Ahora es transversal no solo para nuestro ciclo, es transversal en todos los ciclos de formación profesional y en España está implantado en cualquier alumno que quiera estudiar formación profesional, ese módulo lo tiene. Y es convalidado, si ha hecho un grado medio y ahora va a hacer otro ciclo, se le convalida. Entonces es como fundamental. Hola. Enhorabuena, la mesa estuvo fantásticamente bien llevada y todos los profesionales que están aquí son de categoría. Enhorabuena, ha sido muy interesante lo que la presentación. Quería decir, quería preguntar, porque he observado que las escuelas de instituto, digamos, ¿no? Un perfil determinado y la de escuela Santo Domingo es otra diferente. ¿Qué pasa? Que van con una de más edad es de pago, aunque sea sea pública, pero se paga una matrícula mayor que la otra que es pública. Entonces, ¿sabes por qué tanta diferencia o algo de diferencia, no? Que sea puesto. Bueno, yo en las públicas no se paga dinero, la enseñanza es gratuita, no sé si en la web se paga dinero, ni la concerta gratuita. Vale, pues entonces, partimos de la base que la enseñanza es gratuita. Lo que pasa es que nosotros, nuestros alumnos salen titulados y los de la escuela de hoy no salen titulados. Tienen un certificado de profesionalidad, pero es que la habilitar y tienen profesor. Pero les faltan algunos módulos para completar la titulación, como los módulos que nos hablamos anteriormente. Eso es realmente muy fácil de hacer de otra escuela. Y les faltan algunos módulos que impartir para poder tener ese título. O sea, que pueden ser, ya no sé cómo articular ellos, pero a lo mejor en las 30 horas semanales que imparten clases, a lo mejor si les quitamos los módulos que eliminan, a lo mejor se agranda el periodo que dan de encima de la escuela. Nosotros, como dice Francisco, que tenemos un certificado de profesionalidad, que para que nos la general es parte de lo que depende del nivel del certificado, es parte del grado medio y parte del grado segundo. ¿Vale? Entonces, nosotros la manera que tenemos de dar ese certificado, aparte del título propio del titular de la escuela, que somos de la Consejería de Turismo, nuestra formación es gratuita, ¿vale? Yo no pago la matrícula, nada más, pero el material y todo lo que se elabora y se consigue es gratuito, no pago ninguna mensualidad ni mucho menos. Así que la manera que tenemos de impartir esos módulos es una manera totalmente práctica, ¿vale? Yo impartir el módulo de técnicas de cocina, prácticamente no hay la teoría, pero la mayor parte del tiempo es práctica. Por eso decía que en mi opinión el perfil es un poco distinto porque el alumno cuando vive en la escuela sabe que no se va a llevar una titulación. Entonces ya es consciente de que no se va a llevar una titulación. Se va a llevar, digamos, una formación práctica de X horas, como un certificado. Por eso decía que tengo alumnos que han hecho el camino de lo que es escuela y otro centro público o el inverso. ¿Vale? Como se ve en el caso de que lo han hecho con formación reglada y después han leído con la escuela. Estamos hablando de escuelas varias, por ejemplo, nosotros somos el modelo de la escuela de la Consul. ¿Vale? En Chile hay un curso de hostelería que funcionaba de la misma manera, en Blanquillo, en Huelva, en Cádiz hay otro, en Bagueta hay otro. Entonces, digamos que nosotros estamos en el certificado de una manera evidentemente práctica y que el perfil un poco varía porque el alumno cuando va al Santo Domingo sabe que no se lleva una titulación, luego el certificado. Si tiene la titulación, luego convalidará ese certificado como parte de lo que realmente
grado superior y se lo sacará por libre o presencial o como sea. Pero sabe que va a un sitio que no tiene horas prácticas y la formación. En ese sentido, no puede decir. Pero desde la escuela, que pertenece a la Consejería de Turismo, es pública. No paga nada. Paga como título, para nada. Centro público. Bueno, evidentemente práctica para nosotros, nosotros hacemos la pastelería que tenemos, nos ayudan a que se nos lleva la semana en cada grupo y la celebración el problema, claro, el problema que nos encontramos en la pública es el presupuesto. El problema que nos encontramos con el presupuesto en la escuela, en el departamento de hostelería, anualmente se presupuesta unos 30.000 euros. La que son 200 euros la carrera. Si dividimos con gastos entre internet, gas y limpieza, se nos disminuye un 25% por ahí el presupuesto. Básicamente un primero de cocina que tenga que dar por elaboraciones y técnicas culinarias con 30 alumnos, se nos queda ese presupuesto en los 2.800 con 1.900 euros. Nosotros que compramos la tienda en el supermercado, nos damos cuenta de que con eso no se puede hacer absolutamente nada. No lo tenemos un grupo durante 6 horas. Claro, nosotros ¿qué hacemos? Pues nosotros hacemos una empresa en encubierto, algunos restaurantes que lo llenamos, el abierto del restaurante está lleno, la mañana se abre está lleno, todos los miércoles todos los jueves, y toda la comida que producimos se lo distribuimos al plan de la empresa. De esos 30.000 euros sacamos unos 15.000 euros lo que ingresamos por venta de comida y por apertura del restaurante. Y con eso suprimimos la falta de presupuesto que tenemos en la escuela. Claro, al final, claro, el alumno no es el profesor que es un alumno del alumno de día, sino que comprar 60 alumnos del alumno público. Pero seguimos demandando mucho más presupuesto porque tiene este curso, pero se han dualizado los módulos, significa que parte de la enseñanza, en este caso va a ser un 25% en primero y un 25% en segundo, lo tiene que hacer en la empresa. No han reducido el presupuesto un 25% porque cuando refería a echar en práctica, como está diciendo Francisco, también lo van a un presupuesto de base. Sí es verdad que hay una diferencia de presupuesto bastante importante. No se entiende. Yo hablo de una opinión personal, ¿vale? Como de la escuela de nada, ¿no? Una opinión personal. Yo no entiendo como un instituto que da una formación regulada, cuando hablamos de la obligación que tenemos, no tenemos ninguna obligación, porque nosotros, nuestra obligación es cumplir los escenarios que nos marca un real decreto. Nosotros no tenemos ninguna obligación, más allá de la que éticamente y profesionalmente queramos asumir y que queremos hacer cocina malagueña, cocina andaluza, cocina tradicional. Pero entendible que un instituto, unos centros educativos, donde se imparte una formación profesional en el nivel medio, en el grado superior, que habilita para depositar, que a nivel académico es lo más alto que hay, en hostelería, cocina, en sala, en pastelería. No haya nadie que sí tenga esa obligación de darle los medios y los recursos económicos que sean a la altura de los profesionales y de las instalaciones que tienen y de la titulación que están emitiendo. Entonces, hay que Francisco entiende, de Antonio entiende, y yo creo que de hecho, cuando en un trabajo me espera, que es la conversación que teníamos, y después hablamos sobre esto, sobre la titulación, ¿no? Y finalmente, para ser abogado, tienes que tener tu título, tu carrera de abogado. Para ser notario, tienes que tener tu título, tu carrera de abogado. Para ser cocinero, no necesitas ningún título. Necesitas saber cocinar para ser cocinero. Y esto lo aprendes de una manera muy aprendiéndolo, yendo a muchos restaurantes a trabajar, sin ir a ninguna escuela, y con
el peso del título. El peso del título, si es formación reglada, me ocurre con el Jacaranda en Santa Rosa, el público concertado, el peso del título es mayor que el título a nivel nacional. Un título que además te permite, te permite opositar, te permite ser considerado en el SEI, en el Servicio de la Vida de Empleo, que te permite acceder a puestos de trabajo público que tengan que ver con la cocina. Se emite un título. En las otras escuelas se emite un certificado que dice efectivamente que tú has aprobado, has superado y tienes las capacidades necesarias para poder trabajar en una cocina. Y esa es la diferencia principal. Luego, una gran diferencia, luego era lo que comentaba yo, las matriculaciones, que el perfil de nuestro alumno depende mucho de las puertas que se abren para que puedan entrar. Porque hablaba sobre los alumnos que vienen directos de eso, de la mayoría, una porcentaje que vienen directos de ICT, y una minoría de otras causas. Las otras causas que para nosotros es un 10% de matriculación, para ellos puede ser mucho más amplia. Entonces, ya un poco cambia el perfil del alumno con el que trabajamos, aunque sea parecido, el perfil cambia. Hay otros alumnos que vienen ya diciendo, yo prefiero no me lo concertado público porque ese título al menos me puede, y si ya mañana me sirve, yo todo el mundo no puede acelerar. Así que también se puede hacer la traducción aquí en Málaga, está en Girona, está Benares, por ejemplo en Madrid, y luego está la Cónsula de la Fonda, que ahora ya pertenece al Servicio de la Empleo, de la Acción de nuestro año, de una de las condiciones centrales en esta contamos los empleos. La que entraba en Cónsula en Fonda, que obviamente no es certificado. Que te entrega por certificamiento que tú has hecho el curso y que lo has aprobado y que está listo para incorporarte al mundo laboral. No sé si a ver cómo se prepara el resumiento, los dos que me gustaría decir. Cuando hicimos la programación de este ciclo, coordinado por Laura y con la Junta Directiva de la Reforma Digital, nos pareció muy interesante conocer qué se hace en las escuelas, cómo se forma a los futuros profesionales, porque actualmente en Málaga todo el mundo dice que está de moda, y en la cocina, en los restaurantes de Málaga también están de moda, tenemos muchos restaurantes premiados. Yo soy de los que digo que esta revolución gastronómica que se está produciendo en Málaga, en la cocina, procede de lo que se está haciendo en las escuelas de hostelería. Porque esta revolución viene de 15 o 20 años para acá, que es desde cuando están funcionando las escuelas, digamos, con recursos y con profesionales. Yo conozco casi a todos los profesores que ven en las escuelas, son unos magníficos profesores, pero yo no sé qué son mejor, si profesores o cocineros, porque se da la circunstancia de que cuando vamos a comer a algunos de las escuelas que abren al público, salimos todos encantados, salimos maravillados, ¿no? Que ven, que lo hacen. Pues todo eso al final se traduce en una buena formación, en una buena enseñanza, y todo esto pues va en beneficio de la sociedad y del turismo. Que no se nos olvide que el año pasado vinieron a Málaga de 20 millones de personas. Por lo cual, esas personas que van a levantar la mesa por los 3 veces al día. Y eso es un recurso importante. Pero tenemos un problema. Se dice en prensa que en Málaga puede abrir al día 1 o 2 restaurantes. 1 o 2 restaurantes diarios abren en Málaga. Y si no hay profesionales, ¿qué vamos a hacer? Menudo lío nos estamos metiendo. Es decir, si vivimos del turismo y una de las principales
actividades del turismo y la gastronomía, que además ya se ha convertido en un segmento turístico, no desde hace mucho, pero sí que ya en todas las ferias de turismo pues, se contempla la gastronomía como un segmento importante. Algo habrá que hacer, ¿no? Yo creo que a nivel de nuestros directores y de las personas que nos organizan socialmente, es un tema que se plantea, es un tema difícil. A mí se me ocurre, y esto lo he comentado con algunos responsables de las empresas, que en España tenemos una cultura de la gastronomía diferente a la que hay en el resto del mundo. Es decir, aquí todavía nos encontramos muchos restaurantes que tienen un cartel en la puerta y ponen no stop. A 24 ya está en la cocina. Eso no existe en ningún lugar del mundo que yo conozca. Es decir, aquí el ferretero, el albañil, el fontanero trabajan 8 horas al día, en un caso con jornada continuada, en nuestro caso con jornada continua, pero 8 horas al día. Y saben cuando entran y saben cuando salen. En la hostelería ahora se está empezando a cumplir, pero hasta ahora no era muy normal y ahora, bueno, quizá obligado por las circunstancias. Ya se comentaba antes el tipo de contratación. Es decir, que el empresario, que lógicamente todas las empresas se pueden ganar dinero, eso no lo entiendo, pero esa cultura que tenemos de que la cocina y el bar o el restaurante está abierto mientras haya clientes, eso es algo que hay que calmar. Si vamos a poner una referencia de un país europeo con una cultura gastronómica importante como es Francia, los restaurantes también se pueden lugar de entrada y de salida. Y si tú llegas a una hora determinada, no hay cocina, pues está cerrada la cocina. Es decir, que cuando faltan profesionales que se dediquen a realizar estas actividades, pues también es probable que tengamos que empezar a cambiar esa cultura. Yo creo que eso es un tema que se tiene que plantear. Y luego después hay otro tema también importante. El personal que tiene el restaurante o tiene el bar es el mismo siempre. Pero dependiendo de la terraza que tengan, se van segando mesas, y más mesas, y los camareros son los mismos. Es decir, que se tiene una plantilla para atender 10 mesas y de pronto pues hay 5 mesas o 30 mesas. Dependiendo de la capacidad que tenga la terraza o el sitio donde esté. Yo creo que esas cosas hay que empezar a cambiar la mentalidad. Están cambiando, pero a la fuerza. Están cambiando a la fuerza. Y no hablemos cuando antiguamente la propina se metía en el sueldo, que en algunos sitios todavía pasa. Es decir, que yo creo que es un cúmulo de circunstancias que nos han llevado a la situación en la que estamos. Pero es preocupante. Si Málaga vive del turismo y vive de la gastronomía y no tenemos profesionales, ¿qué va a pasar? Esto es un problemón que tenemos porque cuando las escuelas sacan matrículas y no se cubren, no se llenan los cursos, cuando es una formación gratuita y es una formación de excelencia, ¿qué está pasando? Eso es alguien se lo tendría que plantear muy en serio, porque es que vamos en esa dirección, que cada año es peor. Y que llegará un momento en que se empiecen a activar círculos formativos y escuelas de hostelería porque no va a haber alumnos. Entonces, algo habrá que hacer. Alguien tendrá que pensar, que se le encienda la bombilla y diga, pues esta es la solución. Claro, la solución para muchos restaurantes es la Quinta. Con lo cual, ya compro la comida hecha en el lineal del supermercado y no le hace falta cocinero, porque únicamente le falta un microondas para meter ahí la quinta gama, calentarla y ponerse la pelita en la mesa. Eso es lo que están haciendo muchos restaurantes. En fama, Y si supiéramos los que son, probablemente nos echaríamos las manos a la cabeza. En fin, yo no quiero hacer una normativa para que esté expresada en la carta. Ahí hay una solución ya.
precisamente les decía que el servicio de camarero tendría que ser un servicio aparte del restaurante y que el que lo quisiera le pagara. Y si no, que vaya a recoger el plato a la cocina, porque sale más barato la comida. Que lo que comentaba antes, que estamos hablando de que se habla de sala, pero se habla de cocina, porque se habla de un problema mayor. Debe sale de los más grandes y cocina no funciona sin sal. ¿Vale? Como un restaurante funciona sin sal. ¿Vale? O sea, tenemos que ir de la mano, no podemos hacer comida de calidad y platos de calidad y no tengamos un buen servicio. En muchos sitios, no ver un poco en Málaga lo recomiendo, pero fuera de Málaga hay muchos sitios ya donde a determinadas horas se dice que hay que servicio. Se ve un camarero para recoger las mesas, no cogerlas, no las sé. Entonces, cuando hemos hablado de las condiciones laborales, hemos hablado en general de los bienes de esfuerzo, de la jornada partida, porque hemos hablado de los sueldos. No hemos entrado, no hemos querido entrar, ¿vale? Pero yo creo que es importante también remarcar que el sueldo también tiene mucho que ver, ¿vale? Porque el sueldo no hay mucho, porque desde el inicio, desde el confinamiento, un poco antes, un poco después, pero todos hemos visto que la fecha de la compra se ha encarecido. Creo que se ha encarecido también la electricidad, el butano, la gasolina, pero los precios de las cartas no. Los precios de la carta proporcionalmente no se encarecieron. Es raro, ¿no? Porque si yo en mi casa para comer se me ha encarecido la materia prima, yo en mi casa no como con el mismo dinero. Pero los precios de las cartas no han evolucionado de la misma manera. Lo lógico es que hubieran subido. Y si no han subido, ¿cómo se han sostenido? Es una pregunta que llevamos al aire. Y después también tenemos que ver una cosa. ¿Cuánto gana? Como ejemplo, ¿no? Lo comenté en otro foro, en otro momento, en el de montar el topinado de los sueldos, y puse el siguiente ejemplo. ¿Cuánto gana una persona, un cocinero, en un colegio? No se lo digo. Vamos a ver, bueno. ¿Cuánto gana? Tiene 14 pagas. En la hostelería normalmente, a un profesor no se paga. Si tú te rateas las 14 pagas que tienes en el cocinero, en una guardería, en un colegio, que a veces obviamente se perfecto, trabajar en la otra cosa, vamos, por donde quiero llegar es que cuando se las ratea, gana muy poco menos que alguien que no sabe lo que va a hacer. Lógicamente, no hay problema ni del cocinero del colegio, ni del cocinero del restaurante. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no podemos pretender que la esté sirviendo no necesita a qué precio. Porque no hemos hablado de sueldo, hemos hablado de órganos, de cáncer, hemos hablado de partida, de tal, pero es que tampoco hemos hablado de los precios de los restaurantes. Mi último comentario. Cuando yo voy por calle Granada y veo menos a 9 euros, ¿de qué estamos hablando? No han tenido esa facilidad. Sí. A la primera pregunta que hiciste, nosotros que somos profesores o cocineros, yo creo que estamos buscando por ser profesores. En la verdad, somos profesores, tenemos que ir. Pero básicamente, a lo mejor hay algún compañero que se lo olvida porque nosotros somos los tiempos. Eso tenemos que buscar. Cuando le ponemos la mano de otra, ya lo dije al principio, en mi migración se solucionan muchos problemas de servicio. Demasiado. Entonces, yo te quiero contestar en todas las preguntas que contestaba. El non-stop en España es inevitable porque lo encontramos entre dos públicos, uno de extranjero y otro de español, dos públicos potentes. Yo he estado hoy, he parado la moto en el mercado de Atarazán para hacer visita a dos restaurantes que hay cerca, a los alumnos que tengo allí. A las 11 de la mañana estaban los extranjeros bebiendo cerveza y comiendo pescado frito. Eran las 11:15 de la mañana y ya estaban terminándose la cabeza y el plato de fritura. Entonces estamos en ingreso para el empresario. Y
verano nuestro va a estar. Ahora, lo que tiene el empresario es que saber y reconocer cuáles son las jornadas informales que tiene que echarse al lado de mantener. Yo voy a comentar, se ha acabado, ya esto se ha acabado, lo que lo estoy haciendo va a cerrar, va a desaparecer. La hostelería es productiva, y si no es productiva no tengo nada que ver. Cuando una fábrica se abre es porque se va a producir, cuando se abre una oficina es porque se van a mover futuro. Cuando se abren las puertas de establecimiento de hostelería es porque entra un cliente, y si entra un cliente se cierra. Y si abrir las puertas y tener a 4 personas así, como decían cuando comenzábamos en la hostelería, los que somos mayores, primera frase, ¿tú quieres ser alumno? Sí. La hostelería se sabe cómo entra, pero no se sabe cómo sale. Eso ha desaparecido. Y este verano, lo voy a empezar a decir muy rápidamente para no entreteneros, este verano yo veraneo todo el mar, en el piso, todo el verano, coincide con un amigo de Jaén, que también es vecino mío del piso, me encuentro con él, Antonio, estoy enfadado, pero ¿qué te pasa? Pero no que estamos en agosto, en pleno verano, y ayer me siento a las 11 de la noche en una terraza a beber una cerveza y me dice el camarero que no me la da porque van a cerrar. ¿Tú crees que es posible que a las 11 de la noche, en pleno verano, yo le digo, es posible y el camarero tiene razón? Es posible y el camarero tiene razón, porque tú a la mesa te vas a tomar una cerveza y no van a estar esa mesa con tú, tu mujer y otra no. Y aquí hay 10 personas esperando cerrar. Y ya no es productivo. Porque el empleado ya cuesta dinero. Hay que pagarlo. Eso que os cuento es la realidad y lo que viene. Un restaurante se abre, se produce, si no produce, se cierra. Y ahí no hay nadie esperando. Que entre un cliente o alguien esperando que el cliente se tome de cerveza, tenga una razón y se vaya. Y hay 8 personas esperando cerrar el seguimiento. Esto que estoy contando es 2025 y lo que viene a continuación. Entonces, un empresario hoy por hoy tiene que saber que abre las puertas cuando produce, que su empleo está trabajando al 100%, y su sueldo está al 100%, y su jornada está al 100%, y el que no lo haga va a cerrar. Y ese profesional que lo haga, ese empresario que lo haga, es que va a encontrar ese profesional que no se encuentra. Es cualificado, estoy cualificado de que damos de alta correctamente, tiene un sueldo correctamente, y tiene un horario correcto. Quiero, darle los presupuestos públicos, recordar que vamos a tener, como siempre, como la degustación, ¿no?, de productos malagueños. Vamos a tener la selección de ibéricos de la dehesa de los Monteros y tinto Garea, variedad Shiraz de la bodega Carpería, que es una denominación de origen de Sierra de Málaga, con lo cual nosotros hacemos ese aporte, ¿no?, malagueño, que continuamos la teoría y la práctica, primero para tenerlo. Yo quiero dar las gracias de verdad a los tres que han dado puntos de vista diferentes y en tonos muy iguales, con lo cual esa diversidad es muy agradable en la mesa porque da muchísimo juego. Así que Francisco Palma, muchísimas gracias, Manuel Mujer, muchísimas gracias, Antonio Ordóñez, muchas gracias,